Hablemos de la jubilación forzosa que el gobierno quiere hacer a través de la ley 035. Uno de los argumentos que utiliza el gobierno y mucha gente es que los puestos laborales están siendo ocupados por la gente de la tercera edad que no le quiere dar espacio a los jóvenes y por lo tanto este es un argumento para decir, bueno, jubílense los abuelitos porque no hay trabajo para los jóvenes. Veamos por qué este argumento es falaz. En primer lugar, la población económicamente activa en Bolivia es de aproximadamente 4.5 millones de personas. Esa es la población que está entre 14 y 65 años en edad de trabajar. Eso representa, sin embargo, que el 80%, les repito, el 80% de esa gente tiene una ocupación en el sector informal muy precario. Es decir, de esa PEA de 4.5 millones de personas, solo el 20% tiene un trabajo en el sector formal. Además, si uno calcula el sector formal, son como 900,000 personas. De esas 900,000 personas, 500,000 personas trabajan en el sector público y en el sector privado solo 400,000. Es decir, que el sector formal privado en Bolivia solo da ocupación al 9% de la población económicamente activa. Entonces, es altamente probable que tú tengas un trabajo informal. El sector informal, por supuesto, tiene trabajos muy precarios, sin seguro de largo plazo y sin seguro médico. Además, la probabilidad que estés trabajando con tu abuelo, tu papá y tú en el sector formal es elevadísima. Entonces, no es verdad que un abuelo te está quitando tu trabajo o algún médico o algún profesor del sector público te está quitando un trabajo. En realidad, todos están trabajando en el sector informal porque los salarios y las pensiones son de miseria. Pero pongamos un número más interesante todavía. Por año, 200,000 bachilleres salen de los colegios, 60,000 aproximadamente entran a la universidad. De esos han salido 31,798 profesionales, de los cuales 25,000, por supuesto, que es el 80% de esto, ha ido a trabajar al sector informal y solamente 6,359 está en el sector formal. Por lo tanto, la probabilidad de que tú tengas un empleo en el sector privado formal es solo del 10%. Es solo del 10%. Entonces, ahí tú vas a ver claramente que no es tu abuelo que te va a quitar el trabajo. Ahora, ¿quieres aumentar la probabilidad de que tengas trabajo en el sector formal? Pues tendrás que inscribirte al partido político de turno en el Estado porque el otro 10% te lo va a dar eso. Entonces, solo el 20% de la gente va a tener algún tipo de trabajo en el sector formal. El resto, ¿no es cierto?, va a tener que conformarse con la informalidad. Entonces, no es tu abuelo quien está ocupando tu trabajo, sino probablemente un militante. Y lo que es peor, un algoritmo, si lo ves en una perspectiva tecnológica. Ahora bien, ¿por qué estamos contra la jubilación forzosa a los 65 años? Dado que el argumento no puede ser, bueno, los abuelos y los padres están ocupando los puestos de trabajo. No es eso. Hay que crear más puestos de trabajo, pero del sector formal. ¿No es cierto? Porque todos los demás están en el sector informal. Pero es abusiva esta jubilación forzosa de la ley 035. Primero, por principios, el Estado no puede meterse en tu vida. Este sentido paternalista que tiene el Estado que te dice, mira, yo voy a cuidarte y por lo tanto, como tengo que cuidarte, te voy a pedir que te jubiles a los 65. ¿Quieres seguir trabajando? Vas a tener que ir a un médico, ¿no es cierto?, vinculado al Estado. O sea, militantes van a decidir tu vida. Y eso ocurre solamente para una parte de la población, porque los políticos están excluidos de esto. Además, cabe recordar que algunas profesiones requieren mucho más tiempo de estudio. El promedio de estudio de una profesión liberal pueden ser 4 o 5 años. Sin embargo, médicos o doctores en economía, en administración, pueden llevar a 10 a 12 años. Por lo tanto, su tiempo de trabajo es menor.
Ahora bien, no nos olvidemos que la mayoría de las personas en este país trabaja porque sus pensiones son miserables. ¿No es cierto? Mucha gente pues se ve obligado a complementar este ingreso miserable, generalmente en el sector informal y muy pocos en el sector formal. Forzar la jubilación es ir contra un derecho a la vida, la gente tiene que sobrevivir, ¿no es cierto? Y por supuesto contra un derecho que es el derecho al trabajo. A mí me da la impresión que esta jubilación forzosa a los 65 es un arma política que el gobierno está utilizando para disciplinar médicos y otras categorías laborales que generalmente han sido contra este gobierno. Además, no nos olvidemos que vulnera la norma que dice que todos somos iguales ante la ley. No puede ser decir, bueno, señores, se van a jubilar a los 65 años los que yo disponga y si quieren seguir trabajando van a ir a un sistema de médicos que yo decido, pero yo voy a hacer una excepción con los políticos, diputados, senadores, presidentes, ministros, viceministros, no van a tener que acogerse a esta ley. Eso es desigualdad frente a la ley. Entonces, dos conclusiones sobre esto. Uno, ¿no es cierto? No es verdad que un abuelo o tu papá esté agarrando su puesto de trabajo, porque es mínimo, no ocurre eso, es pequeño. Ahora, de lo que se trata, por lo tanto, es ampliar la base de trabajos de calidad en el sector privado, sobre todo, para que tú tengas un trabajo. Segundo, es imprescindible comenzar a pensar el mundo laboral a partir del emprendimiento. No esperes trabajar en una empresa estatal o en una empresa privada mediana. Intenta crear tu propio contexto laboral. Eso va a ser sumamente importante porque, caso contrario, estamos vulnerando la ley y estamos discriminando a la gente que tiene necesidad de trabajar para sobrevivir porque las pensiones son miserables. Por eso hay que comenzar a pensar y repensar y tener nuevas propuestas para una jubilación que por lo menos llegue a un 80 al 90% y ojalá al 100% de lo último que ganabas.